de que es perfecta, oh Señor, tu voluntad, oh Padre Santo, en nuestras vidas. Es perfecta, oh Padre Santo, tu voluntad en el mundo entero, Señor. Y es perfecta, mi Dios, tu voluntad en el plan de salvación para la humanidad. Y Padre mío, estamos sumamente agradecidos por el hecho de que somos parte de ese plan, Señor. Por ello, gracias, Padre, por darnos el privilegio, la bendición de poderte llamar este día Padre. Porque tú dices, mi Dios, que a los tuyos veniste, mas los tuyos, Padre, no te recibieron. Pero a los que te recibieron, mi Dios, les dices potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por ello es que este día nosotros, mi Dios, podemos decir que eres nuestro Padre, porque te recibimos en nuestro corazón. Abrimos, mi Dios, nuestro corazón a ti y te invitamos a entrar a nuestro corazón. Gracias, Padre. Ahora bendícenos que tu palabra, Señor, que es perfecta, oh mi Dios, ministre a nuestras vidas y a nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El Señor me les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Vamos a la escritura, la segunda de Corintios capítulo 5 de los versículos 11 al 21. Es donde vamos a estar estudiando ese día. Y mientras ustedes llegan ahí, en preparación para este mensaje que le he titulado El Ministerio de la Reconciliación, llegué a una parte en la internet donde encontré una anécdota que va muy bien con lo que vamos a enseñar el día de hoy. Y quiero leérselos por el hecho de que nos va a dar a nosotros perspectiva respecto a lo que vamos a estar estudiando este día en las Sagradas Escrituras. Y voy a citar directamente de Javier Gari de Bárbara, desde su página llamada Valores. Dice, hay experiencias de vida que son únicas en el mundo, que conociendo solo el principio ya son impresionantes y sorprendentes, y al llegar al final se convierten en tan increíbles que parecen imposibles. Esta es la historia de Teresa, una mujer de 22 años que hace un tiempo en Colombia sufrió la experiencia más impresionante de su vida, el enorme dolor de perder a su único hijo de 3 años por una acción criminal. Una noche, en una oscura calle del pueblo, un desconocido que presuntamente le pretendía disparó 2 tiros a su hijo y lo mató al instante. El asesino fue capturado y llevado a juicio y en poco tiempo fue condenado a 18 años de prisión. Teresa se sumió en una profunda depresión y descubrió que lo que le atormentaba no era saber quién era, que lo que le atormentaba era no saber quién era aquella bestia capaz de provocarle una tan profunda pérdida personal. Fue así como tramó un plan. Quería ir de incógnito a la prisión haciéndose pasar por voluntaria y conocer en persona a aquel asesino. Durante meses fue adentrándose en la vida de la prisión, impulsando talleres ocupacionales y buscando la proximidad con los presos. Pasado un tiempo se sintió preparada para participar en sesiones de grupo en las que escuchar y compartir la vida de los condenados y lo que les había llevado a ellos hasta allí. Fue entonces cuando, inevitablemente, coincidió con el asesino en una de las dinámicas previstas. Durante las sesiones de grupo, Teresa escuchó por primera vez el nombre Antonio y conoció impresionada que aquel preso ya había sido sentenciado de pequeño, que había sido un niño violado por su propio padre,
abandonado después por su madre con los abuelos ya mayores y finalmente dejado perder por las calles de la ciudad, pasando años de miedo y penurias, sufriendo todo tipo de maltratos y abusos y de hambre y de frío. Teresa quedó tan conmovida por la tragedia vital de Antonio que quiso seguir visitándolo, pero sin descubrirse. Las circunstancias llevaron a Antonio a iniciar un proceso de recuperación personal a fondo, y Teresa llevó a cabo un decidido proceso de duelo para asumir la pérdida de su hijo. Se fueron conociendo, pero ninguno de los dos percibía aun que el dolor de uno sacaba las lágrimas del otro. Con el tiempo Antonio tenía otra mirada y Teresa tenía otro ánimo. La proximidad y la ayuda mutua tan terapéutica para los dos les recuperó de tal forma que terminaron enamorándose. Con los años Antonio cumplió la condena que le correspondía y llevó a cabo su propia rehabilitación hasta salir de la cárcel. Teresa asumió un admirable proceso de reconciliación personal que los llevó a ambos a una opinión vital imposible e inesperada. Hoy Antonio y Teresa están casados y tienen 3 hijos juntos. Son la prueba de que la muerte y la destrucción puede brotar, que de la muerte y la destrucción puede brotar vida y esperanza. Hoy día vamos a mirar en este pasaje algo que el apóstol Pablo nos va a traer a nosotros, una historia muy similar. La historia de un padre que después de mirar cómo los hombres golpearon a su hijo, le escupieron la cara, le clavaron a una cruz donde él finalmente murió asfixiado, y cómo el padre, después de mirar todas estas cosas, después de ver cómo ellos abusaron de aquel en el cual había vida, de aquel en el cual traía vida, de igual manera comenzó el proceso de la reconciliación. Nosotros no podemos entender, ni nuestra mente nos lleva a poder captivar algo tan impresionante como lo que Dios Padre hizo al mirar la muerte de su Hijo y mirar cómo aquellos los cuales Él con sus propias manos formó, en los cuales sopló aliento de vida y les dio vida, tuvieron la capacidad para hacer tal atrocidad. Quitarle la vida al santo, al puro, al justo, a aquel que en él no había pecado. Muchas veces nosotros no entendemos el corazón de Dios porque tenemos un corazón muy distinto al corazón de Dios. A nosotros nos la hacen, queremos que nos la paguen. En nuestro corazón existe la venganza, en nuestro corazón existe el odio, en nuestro corazón existe el hecho de que si a mí me hacen daño, yo les voy a pagar con la misma moneda. Pero el Padre no solo nos ha perdonado nuestros pecados, no solamente nos ha eximido de nuestra culpa, sino que ha usado la misma sangre de su Hijo Cristo Jesús, la cual fue derramada en la cruz del Calvario, para que con ella, con esa sangre, pagar por nuestros pecados y reconciliarnos nuevamente a Él, a Dios. Ahora, hermanos, ¿qué significa la palabra reconciliación? La reconciliación se supone recobrar las relaciones, por tanto, ya no es un proceso individual, implica un acercamiento voluntario de las partes ante el conflicto que buscan conectarse de nuevo. Dentro de la humanidad y en la creación de Dios,
Cuando el hombre fue puesto en el huerto del Edén, Dios dijo al hombre: de todo árbol que hay en el huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. El hombre desobedeció a Dios, extendió su mano, agarró del fruto prohibido, comió el fruto prohibido, y ese día, en el día en el cual él comió ese fruto, murió. Murió de manera espiritual y eventualmente de manera física. Ahora, ¿qué es la reconciliación de una persona? Reconciliación es la acción y la consecuencia de reconciliar. Este verbo hace mención a dejar atrás una pelea, un enfrentamiento, remontando una amistad u otro vínculo que se encontraba irrumpido por una desavenencia. Dios, en su infinita misericordia, ha decidido ¿qué, hermanos? Ha decidido olvidarse de todo lo que tú y yo hemos hecho en la vida, de todas nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones, de todo lo que hemos dicho y hecho en esta tierra. Él ha decidido olvidarse. No es que se haya olvidado, ha decidido olvidarse para reconciliarnos nuevamente a Él, para acercarnos a Él, para acercarnos a su presencia. Ahora, ¿qué es la reconciliación en la Biblia? Reconciliación en la Biblia es reconciliar, implica recuperar un estado previo, positivo, traumáticamente quebrantado. La reconciliación puede ser entre dos personas o entre un grupo social, un proceso de superación de rupturas, de distanciamiento, agravios y heridas. Cuando tú y yo hablamos, hermanos, de la condición de Jesús, el Hijo de Dios, cuando tú y yo vamos a las Sagradas Escrituras, al libro de Mateo, al libro de Marcos, al libro de Juan, e incluso, hermanos, lo podemos encontrar en el libro de Lucas, de la manera en la cual quienes estos hombres trataron a Jesús, de la manera en la cual ellos hicieron con Jesús, dirías tú que Dios estaba en su derecho de hacer descender fuego del cielo y consumirles a ellos en ese lugar. ¿Por qué? Porque estaban maltratando a su hijo. Mas el hijo le dijo al padre en el huerto del Edén, en el huerto de Getsemaní, le dice estas palabras: Padre, no se haga mi voluntad, mas hágase tu voluntad. La voluntad de Dios, hermanos, fue desde el principio estar con nosotros y entre nosotros. El pecado del hombre nos separó de Dios, pero Dios desea el día de hoy que tú y yo seamos parte de su reino, seamos parte del plan salvador que Él ha comenzado en Jesús, el Hijo de Dios, para que nosotros también podamos tener esa relación íntima y personal con nuestro Creador. ¿Cómo se hace la reconciliación? En la reconciliación reconocemos nuestros pecados ante Dios. Expresamos nuestro pesar de una manera especial y recibimos el perdón de Cristo. Romanos 5:10 nos dice la Escritura: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Por la vida de quién? Por la vida de Jesús. Y qué interesante, hermanos, entender el hecho de que Dios, en su infinita misericordia, en su gracia, en su amor, en su bondad, nos ha provisto a nosotros para poder nosotros ahora reconciliarnos nuevamente con nuestro Creador, nuevamente con Dios. Poder hablar con Él, poder llegar a Él, decir: Padre, tengo una petición de oración que quiero traer ante tu presencia. Mi hermano, mi hermana, mi tío, mi tía están en una condición física que necesitan un toque de sanidad. Necesitan que tu mano alcance a ellos donde están y sean sanados. Lo que Dios quiere, hermanos. Nuestra hermana Beatriz nos pidió que orásemos por su hija.
para que viniese acá a los Estados Unidos, para que le concediesen la visa. La iglesia, todos nos pusimos a orar, a orar, a orar, a orar, a orar sin cesar. Para honra y gloria de Dios, su hija está con nosotros este día, visitándonos desde México. Es una bendición. Es una bendición, hermanos, es un milagro, es una forma de hablar con Dios, decir, Señor, ten misericordia de nosotros pecadores. Sabemos que no somos dignos de recibir tu favor, pero porque tú, Hijo Cristo Jesús, nos ha dado acceso al trono de tu gracia, venimos no en nuestras fuerzas, venimos en el poder de Jesús para que tú, mi Dios, escuches nuestras peticiones. El Señor lo hace, hermanos. El Señor lo hace. Así es de que este día, para poder entrar en contexto, la semana pasada estudiamos del versículo 1 al versículo 11, donde nos dice el versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Capítulo 5, versículo 1 y 2 dice, y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que la morada sea absorbida por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procurar también ausentes o presentes serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El primer punto que vamos a tocar el día de hoy es los medios para la reconciliación. Los medios para la reconciliación. En el versículo 11 de este mismo capítulo nos dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. El apóstol Pablo dice, somos embajadores de Dios, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, sabemos nuestra tarea, sabemos lo que tenemos que hacer. Dios nos ha dado a nosotros, dice el apóstol Pablo, el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Tenemos que decir al mundo que Dios les ama, que ha enviado a su Hijo Cristo Jesús a morir en una cruz para pagar por sus pecados, y decirles a ellos que si se arrepienten de sus pecados e invitan a Cristo a entrar en su corazón, podrán obtener el don de la vida eterna. Hermanos, somos discípulos de Jesús. Entonces, entiende que tenemos una gran responsabilidad. Mateo 28, 19 nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos dice a nosotros, los que hemos puesto nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús, ustedes, los cuales han escuchado el mensaje, el evangelio, las buenas nuevas de salvación, y que han abierto su corazón a mí y me han invitado a entrar en sus corazones, ahora quiero que ustedes vayan y hagan lo mismo. Llévenle al mundo el evangelio, háblenles a ellos y díganles a ellos que yo he venido al mundo, he dado mi vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Ese es el ministerio que nosotros, hermanos, hemos recibido de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Por ello dice, ir. ¿Ir a dónde? Ir a ser discípulos de todas las naciones. La Escritura no nos habla ni nos dice acá a nosotros que tenemos que hacer discípulos de ciertas personas. Tenemos que hablar a todos por igual. Si eres de México y estás en México, pues vas a evangelizar o a llevar el ministerio del evangelio a los mexicanos. Pero si estás en los Estados Unidos, aquí en los Estados Unidos el Señor te ha traído a todas las naciones. En esta congregación, hermanos, tenemos salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos y hasta cubanos también. ¿Te das cuenta? O sea, cómo Dios de una manera gloriosa y misericordiosa nos ha dado a nosotros el privilegio y la bendición de poder hablar a otros de que hay esperanza en Cristo Jesús, de que hay esperanza de vida eterna. Pablo dice, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Trabajamos con esmero, quiere decir, nos esforzamos para llegar hasta los últimos rincones de la tierra, a llevar las buenas nuevas de salvación, a llevarles el evangelio. Fíjate lo que nos dice en el libro de Hechos, capítulo 20. Hechos 20, 18 dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese inútil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En nuestro Señor Jesucristo. Dios sabe, dice el apóstol Pablo, Dios sabe que somos sinceros. Y espero que ustedes también lo sepan. Espero que ustedes sepan que nosotros nos hemos esforzado por llevarles a ustedes el evangelio. Qué glorioso, ¿sabes? ¿Por qué, hermanos? Porque la Escritura nos habla a nosotros en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 7 nos dice, porque está establecido para que el hombre muera una vez y después el juicio. Después el juicio. Está establecido, hermanos, tú y yo ya tenemos un día establecido para morir. No nos vamos a ir antes ni nos vamos a ir después. No hay enfermedad que nos pueda quitar la vida, ni hay arma forjada que nos pueda quitar la vida antes del día el cual Dios nos ha destinado para morir. Pero la cuestión es esta. La siguiente frase del versículo dice, y después el juicio. Después el juicio. Qué interesante. Qué interesante. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura que está establecido para que el hombre muera una vez y después el juicio. Quiere decir que si tú mueres una vez y no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, vas a comparecer ante Dios a dar cuenta de tu vida que viviste aquí en la tierra. Pero si tú eres hijo de Dios y has invitado a Cristo a entrar en tu corazón, nos dice el apóstol Pablo en el versículo 10 de este mismo capítulo 5 de 2 de Corintios, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba aquí en la tierra. O sea, nosotros al comparecer ante Cristo Jesús, no vamos a comparecer ante Él a recibir juicio, sino que vamos a comparecer ante Él a recibir, hermanos, un galardón por las cosas que hayamos hecho para Él aquí en la tierra. Esa es la bendición que nos habla, de la cual nos habla el Señor aquí en sus sagradas escrituras. Continuando en el versículo 12 de 1 de Corintios capítulo 5. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían
en las apariencias y no en el corazón. El apóstol Pablo dice acá, estamos de nuevo recomendándonos a ustedes. Si el apóstol Pablo está hablando a los corintios, les está diciendo, hey, pasé mucho tiempo entre ustedes. Pasé enseñándoles a ustedes la palabra de Dios. Les ministré acerca de la verdad. Les hablé acerca del evangelio. Les hablé acerca de los principios, los mandamientos, los estatutos de Dios. Todo lo establecido en las Sagradas Escrituras. Ahora ustedes necesitan que venga yo a ustedes nuevamente con cartas de recomendación. Es la pregunta que hace el apóstol Pablo. No, dice, no estamos dándoles a ustedes ahora en este momento motivos para que se sientan orgullosos de nosotros. Es lo que dice el apóstol Pablo acá. Por ello es muy importante para nosotros entender algo que nos da a nosotros, hermanos, nos da a nosotros presencia dentro de aquellas personas que aún no han hecho una confesión a Cristo o no han invitado a Cristo a entrar en su corazón. ¿Por qué? Porque si tú me dices a mí, ¿sabes qué? Yo soy cristiano, yo invité a Cristo a entrar en mi corazón, pero entonces vas a tu trabajo y te comportas tal y como las personas en el trabajo se comportan. Dices cuentos colorados, tomas el mismo jugo que toman ellos, ¿verdad? Que es licor. Si hay oportunidades en ese trabajo donde las personas se drogan, te drogas juntamente con ellos. O sea, haces todas esas cosas y entonces el domingo vienes a la iglesia y me dices que eres cristiano. Literalmente te voy a decir, tienes que considerar tu confesión de fe porque no está haciendo nada en tu vida. No está trabajando en tu corazón. El apóstol Pablo nos dice a nosotros en esta porción de la Escritura para que puedan responder a otros o a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Tener ministerios espectaculares. ¿De qué nos habla el apóstol Pablo acá? Dice, yo lo que quiero que ustedes sean y lo que la gente vea en ustedes es lo siguiente. Que cuando les vean a ustedes se puedan sentir orgullosos. Puedan decir, mira, ahí va un hombre o una mujer de Dios que ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todo su ser. Y no se enreda en los negocios del mundo, sino que habla siempre la verdad, que habla siempre la palabra de Dios y se conduce y se comporta como un hijo o una hija de Dios. Para que ellos puedan dar testimonio de qué? Puedan dar testimonio de que eres un verdadero hijo de Dios. Hay quienes dicen ellos, nosotros somos siervos del Dios Altísimo, pero su testimonio es contrario a lo que Dios dice. Y la Escritura nos dice a nosotros que va a llegar el día en el cual ellos estarán a la puerta tocando y diciendo, Señor, déjanos entrar. Y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nunca os conocí. El apóstol Pablo acá en esta porción de la Escritura nos dice a nosotros, hey, iglesia, entiendan algo. Quiero que vean lo siguiente. Quiero que cuando la gente les vea a ustedes se puedan sentir orgullosos de que son verdaderos hijos de Dios, que caminan en la verdad, en la santidad del Señor. Que no se dejan enredar ni se enredan con las cosas de este mundo. En el versículo 13 dice, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, les van a ver. Les van a hablar y van a comentar acerca de ustedes y les van a decir que están locos. Sí, es verdad, dice. Les van a decir que están locos. Pero dice, si dicen que estamos locos para Dios. ¿Por qué? Porque nuestra locura, hermanos, nuestra locura es que estamos perdidamente enamorados del Evangelio. Estamos enamorados del Señor. Vivimos para Dios, hacemos la voluntad de Dios, caminamos conforme a lo escrito en las Sagradas Escrituras por Dios para nuestras vidas. Y sí es verdad, muchos nos van a llamar a nosotros locos. Nos van a llamar a nosotros locos. Por ello es que la única explicación lógica de que estos hombres estén dispuestos a sufrir tanto, ser vituperados, ser
nombrados con distintos nombres por el hecho de que son siervos del Dios Altísimo, la única explicación para la gente es que cómo este hombre o esa mujer pueden tolerar tanto. Están locos. Están locos. Pero dice el apóstol Pablo, dice, sí, estoy loco, pero estoy loco para Dios. Porque mi dolor, mi sufrimiento, mi angustia, la manera en la cual yo he sufrido, estoy sufriendo, no es lógico para la mente humana. Pero hey, ¿sabes qué? Si Dios así lo ha permitido, lo acepto en el nombre de Jesús. Lo acepto en el nombre de Jesús. Pero dice, si estamos en nuestro sano juicio, es para ustedes. O sea, las únicas personas que pueden entender que el sufrimiento el cual nosotros vivimos son aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Jesús nos dice en el libro de Juan, en el mundo tendréis aflicciones, mas no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Jesús nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Toda persona que era vista con una cruz a cuesta, sabía que era una persona que iba a la muerte. Porque la cruz era y fue un instrumento de muerte. Por ello, cuando Jesús dice, todo aquel que esté dispuesto a dar su vida, a perder su vida por causa de mi nombre, sígame, sígame. ¿Por qué? Dice, porque aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La hallará. O sea que si tú y yo llegásemos a morir por causa de Jesús, tenemos la seguridad de que nuevamente nos reuniremos con nuestro Padre en los cielos a través del sacrificio de Jesús. El segundo punto que vamos a tocar este día es la fórmula de la reconciliación, de los versículos 14 al 17. Y dice así, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué interesante, ¿no? Sea de una forma u otra, el amor de Cristo, dice Pablo, nos controla a nosotros. Nosotros debemos de estar motivados por el amor de Cristo, esto es, por el amor de Jesús hacia nosotros. Por el hecho de que tú y yo hemos sido pecadores y hemos pecado, merecíamos el castigo y la muerte que sufrió Jesús. Pero Jesús en su amor y misericordia por nosotros tomó tu lugar en la cruz, tomó mi lugar en la cruz y Él sufrió las consecuencias del pecado, sufrió la paga del pecado para que tú y yo no tuviésemos que sufrir esa condenación. Ahora, como un Dios tan santo puede amar a un pecador como yo? Hazte esa pregunta. ¿Cómo un Dios tan santo puede amar a un pecador como yo? O sea, no hay palabras para contestar esa pregunta. La única respuesta a esa pregunta es amor. Es amor. Porque por amor nos dice la Escritura que Él se dio por nosotros. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Hermanos, entiende lo que nos dice la Sagrada Escritura. Pablo se sentía constreñido por el amor de Cristo. Si alguno preguntaba, Pablo decía, yo todo lo que sufro, todas las penalidades que han venido a mi vida, todo, absolutamente todo, lo tolero por amor a mi Señor, por amor a Cristo Jesús. En ningún momento me voy a arrepentir de hacerlo. Si aún me tienen que apedrear nuevamente, háganlo. Pero no voy a negar el nombre de mi Salvador. Hermanos, el amor de Cristo y el amor por Cristo nos energiza
y nos da a nosotros poder. Nos da a nosotros poder. Porque ya no vivimos para nosotros mismos, sino que ahora vivimos para el Señor. Ya nuestro caminar no es para nuestros propios deleites, sino que ahora nuestro caminar es para el servicio a Dios, el servicio a Jesús. Por ello, hermanos, dice el apóstol Pablo, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. A nuestra vida antigua. Dirás tú, pero sigo siendo el mismo. Bueno, dirás el mismo porque estás viviendo en este tabernáculo de tierra, ¿no? En este cuerpo. Pero dentro de tu ser ha venido a morar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está haciendo una obra gloriosa y maravillosa en tu persona. Te está cambiando, te está transformando, te está haciendo la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Cada día que pasa y cada día que vives en esta tierra, el Espíritu Santo va quitando un poco de las imperfecciones que tienes en tu vida. Y cada día que pasa te va cambiando tu vocabulario, te va cambiando tu manera de expresarte, te va cambiando tu manera de vivir, te va cambiando día a día. No es algo que sucede de la noche a la mañana. En ocasiones sí sucede de la noche a la mañana, pero no todo el tiempo. Pero entendamos, el amor a su creación lo llevó a Él a la muerte. ¿A quién? A Jesús. Lo llevó a la muerte y murió por nosotros para pagar por nuestros pecados. Por ello es que el apóstol Pablo nos lo pone bien claro y nos lo dice de esta manera. Porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos vuelve locos, dice, nos controla. Pasando esto, que si uno murió, dice, si uno murió por todos, luego todos murieron. Todos, absolutamente todos. Hay aquí una gran verdad, que Cristo murió por todos, pero no todos están dispuestos a morir a su antigua vida. Cristo murió por todos, pero no todos están dispuestos a morir a su antigua vida. En Juan 3:3 dice, Jesús respondió y les dijo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua, de la palabra, el que no naciere del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Todos, absolutamente todos, estábamos muertos en delitos y pecados. Mas Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice, y Él, quien Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza, nos dice la Escritura, éramos tiempo pasado. ¿Por qué? Porque he aquí todas las cosas son hechas, ¿qué? Son hechas nuevas. Él murió por todos para que los que reciban la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por nosotros. Hermanos, si Jesús murió por nosotros, es natural que nosotros vivamos para Él. Es natural que nosotros vivamos para Él. Jesús nos dio una nueva vida. No para que la vivamos para nosotros mismos, sino para que la vivamos para Él. La pregunta es simple, ¿estás viviendo para ti mismo o estás viviendo para Jesús? Él murió por nosotros
para que podamos morir a nosotros mismos. Esa es uno de los puntos más difíciles de todo ser en esta tierra. El morir a nosotros mismos. El morir a nuestros deseos. El morir a lo que nosotros queremos hacer. Muchas veces la carne nos gana. Muchas veces nuestros deseos nos ganan. Muchas veces nuestras pasiones nos ganan. Muchas veces nos dejamos llevar por la influencia de otras personas. Pero la Escritura, hermanos, nos habla a nosotros que Cristo murió para que nosotros también pudiésemos vivir. Y no solamente vivir, sino que pudiésemos tener la seguridad de la vida eterna. Versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Lo que nos está diciendo, dice así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Hemos dejado de evaluar a otros. Yo ya no te miro a ti por quien tú eres. Yo te miro a ti por quien tú eras. Te miro a ti por quien tú eres ahora. Ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y aquí todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya no vemos hombres y mujeres, sino hombres y mujeres que podrían ser perdonados y hechos hijos de Dios. Vemos capacidad, potencial en ellos. Miramos a una persona en la calle, ya no decimos, mira, ahí va esa persona que si no se arrepiente va al infierno. No, decimos, ahí va uno que puede ser salvo. Ahí va una persona que puede invitar a Cristo a entrar en su corazón y tener el don de la vida eterna. Lo miramos de esa manera. Dice él, a nadie conocemos según la carne. ¿Por qué? Dice, porque nosotros no andamos mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Vemos el potencial. Vemos que pueden ser salvos. Vemos que pueden entender el don de la vida eterna. Pero lo que más me conmueve es lo siguiente. Dice, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. El apóstol Pablo no lo dice la Biblia, ni podemos comprobarlo históricamente, pero podemos decir que el apóstol Pablo tuvo que haber tenido el privilegio de haber conocido a Jesús antes de ser el salvo. Porque después Jesús se le reveló a él, a Pablo, se le reveló a Pablo cuando iba a Damasco, y después estando en la ciudad de Jerusalén, mientras estaba en la cárcel, Jesús de igual forma se le apareció ahí en la cárcel y vio a Jesús. Pero dice acá el apóstol Pablo, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Por qué? Porque yo te conocí a ti y tú me conociste a mí, quizá como éramos antes, pero ahora yo sé que eres una criatura nueva en Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando vimos a Jesús, cuando Pablo vio a Jesús, cuando los 12 apóstoles miraron a Jesús, comieron y bebieron con él, ¿qué nos dice la Escritura en Primera de Juan capítulo 1, hermanos? Vayan a Primera de Juan capítulo 1. Voy a hacer una pequeña observación aquí. Quiero que vean conmigo lo que nos dice aquí el apóstol Juan. Cuando llegues ahí me das un fuerte amén. En el versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, nos dice el apóstol Juan a nosotros, nosotros comimos con Jesús, nosotros abrazamos a Jesús, nosotros observamos a Jesús, nosotros escuchamos a Jesús, pero ya no le miramos así, ya no le conocemos así. Ahora le miramos como el Hijo de Dios, el cual está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Le miramos como el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, aquel el cual puede salvar a aquel que pone su fe y esperanza en él. Es lo que nos dice el apóstol Pablo. Por ello es que en Juan 16:7 nos dice, porque yo os digo la verdad,
os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Jesús les dice a ellos, es necesario que yo suba a la gloria, que llegue a la presencia del Padre, porque estando yo en la presencia del Padre, os enviaré al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vendrá y morará en vuestros corazones y os dará vida eterna. Siguiendo en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Escucha bien, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas, absolutamente todas. De ahora en adelante, el día que tú dijiste, Señor, reconozco que he pecado y soy pecador. Reconozco que he quebrantado tus mandamientos. Reconozco que no he hecho conforme a tu santa y perfecta voluntad. Perdóname, Señor, perdóname. El Señor te perdona. Y cuando tú le dices, entra en mi corazón, sé Señor de mi vida, en ese momento Él entra en tu corazón y viene a ser Señor de tu vida. En Apocalipsis nos dice la Escritura que Jesús está a la puerta. Dice, he aquí en el capítulo 3, dice, aquí yo estoy a la puerta y toco, dice. Y si alguien me abre, yo entro y ceno con él. Si alguien me abre, dice, yo entro a su corazón, yo entro a su vida, yo entro a su familia, yo entro a su hogar y voy a ser parte de su vida de ahí en adelante. Es lo que nos dice el Señor. Pero qué interesante, ¿no? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuevas. O sea, todo lo que hiciste en el pasado, todo lo que hiciste en el pasado queda en el olvido. No es que a Dios se le haya olvidado, es que Él lo ha hecho de esa manera. Él ha escogido no recordarse de nada de lo que tú hiciste en el pasado. Hermanos, eso significa que todo lo que hemos hecho ahora en el pasado, ahora en el presente y en el futuro, todo eso queda perdonado. Porque mientras estemos en este cuerpo vamos a seguirnos equivocando. Vamos a seguir pecando. Pero el Espíritu Santo cada día nos va renovando. Nos va renovando diariamente. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, 26 dice, os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Es lo que nos dice el Señor. O sea, nos va a hacer nuevas criaturas en Cristo Jesús. Lo que nos lleva al tercer punto, que es la reconciliación. La reconciliación proviene de Dios, de los versículos 18 al 21. Y nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Lo que quiere decir es que Dios ha decidido perdonarte, perdonarme de todas nuestras faltas, culpas y pecados. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar a las demás personas. Tenemos que decirles a ellos, Dios ha decidido perdonarnos y perdonarles a ustedes vuestros pecados. Lo ha decidido de esa manera en Cristo Jesús. Y no solamente lo ha decidido, sino que nos ha enviado a nosotros a decirles a ustedes que Dios los ama y les perdona si ustedes se arrepienten de sus pecados. Continuando en el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Pablo dice en Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley,
y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al que es de la fe de Jesús. O sea, el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, aquel que ha hecho una confesión de fe y ha invitado a Cristo a entrar en su corazón, Jesús lo justifica. Lo que quiere decir es que Jesús lo hace justo delante de Dios. Ya Dios no le mira a él como aquel vil pecador, sino le mira como aquel que fue redimido en la cruz del Calvario por Cristo Jesús con su preciosa sangre. En Romanos capítulo 4, versículo 6. Nos dice como también David hablaba de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuyó justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado. ¿Sabes cómo puedes tú ser bienaventurado? ¿Y sabes cómo pueden ser tus familiares bienaventurados? ¿Cómo pueden ser tus compañeros de trabajo bienaventurados? Llevándoles el Evangelio, hablándoles de Cristo Jesús, invitándoles a que ellos inviten a Cristo a entrar en su corazón. Y es ahí donde sus iniquidades serán perdonadas. Es ahí donde sus pecados serán quitados. Es ahí donde Dios nunca más se recordará de su vana manera de vivir. En el versículo 10 de Mateo, capítulo 5, en el capítulo 10 de Mateo, versículo 5, nos dice Mateo 10:5, a estos 12 envió Jesús y les dijo, y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino ir ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, dice, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Dice el Señor: vayan y díganle a todo el mundo, en las calles, en los supermercados, en sus trabajos, díganles a ellos que el reino de Dios se ha acercado. El Hijo de Dios, Cristo Jesús, ha venido a este mundo a pagar por los pecados de la humanidad. Y todo aquel que en Él creyere y le confesare Señor de su vida será salvo. Será salvo. En el versículo 20 nos dice así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo. Dice: reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Y en el versículo 21 dice: el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, gracias. Porque, oh Señor, ¿de qué manera podemos explicar tanto amor? ¿De qué manera, Señor? No hay forma de explicarla, Señor. Por ello es que este día nosotros, la iglesia, tus hijos, te damos gracias. Te damos gracias por perdonarnos. Gracias por, mi Dios, considerarnos justos delante de tus ojos, lavando, mi Dios, nuestros pecados, quitándolos con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo Jesús, y trayendo a nosotros esperanza y vida, y dándonos a nosotros la oportunidad de nuevamente acercarnos a ti, mi Dios, no en nuestros méritos, sino a través de la sangre de Jesús. Gracias, Padre, este día te pido tu bendición sobre tu pueblo, sobre tus hijos, que todos y cada uno de ellos reciban de ti, oh Padre, esa bendición especial. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.